Ahora vemos sobre Juan el Bautista. No cabe duda alguna, Juan el Bautista fue único. Vistió en forma rara, se alimentó con cosas extrañas y presentó un mensaje poco usual a los habitantes de Judea que salieron a su encuentro en regiones desoladas. Sin embargo, Juan no intentaba buscar provecho personal con su peculiaridad. En cambio, se propuso obedecer. Sabía que tenía un papel específico que cumplir en el mundo, anunciar la venida del Salvador, y puso todas sus energías para cumplir esta tarea. Lucas nos dice que Juan estuvo en el desierto cuando recibió la palabra de Dios. Juan estaba listo y esperaba. El ángel que anunció su nacimiento a Zacarías dejó en claro que este niño sería nazareno, uno apartado para el servicio de Dios. Juan se mantuvo fiel a esa descripción. Este hombre de aspecto salvaje no tenía poder ni posición en el sistema político judío, pero habló con una autoridad casi irresistible. La gente se conmovía con sus palabras porque decía la verdad. Los desafiaba a dejar el pecado y a bautizarse en señal de arrepentimiento. Respondieron por cientos. Aunque las multitudes lo rodeaban, no buscó ser el centro. Nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la venida del Salvador. Las palabras de verdad que movieron a muchos al arrepentimiento aguijoneó a otros, motivando resistencia y enojo. Juan aún desafió al rey Herodes a que admitiera su pecado. Herodías, la mujer con la que Herodes se unió ilegalmente, decidió librarse de este predicador solitario. A pesar de que lo mató, no le fue posible detener su mensaje. Aquel al que Juan anunció ya estaba en acción. Juan cumplió con su misión. Dios nos ha dado un propósito para vivir y podemos confiar que Él nos guiará. Juan no tenía la Biblia completa como la tenemos hoy, sin embargo, centró su vida a la luz de lo que sabía de las Escrituras del Antiguo Testamento. Asimismo, nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios las verdades que Dios quiere que sepamos. Y a medida que estas verdades obren en nosotros, otros irán a Él. Dios puede usarlo a usted como a ningún otro. Dígale su disposición a seguirle hoy. Ahora, los puntos fuertes y logros. El mensaje que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús. Un predicador cuyo tema fue el arrepentimiento. Un confrontador intrépido, conocido por su estilo de vida notable, inflexible. Las debilidades y los errores de Juan el Bautista. Duda temporal acerca de la identidad de Jesús. Cuando él estaba preso, dice, vayan y díganle a ver si él era el que había de venir, ¿no? Entonces, Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande que se hace en la vida. Defender la verdad es más importante que la vida misma. ¿Quiénes fueron sus padres? Los padres de Zacarías y la madre Elizabeth, pariente lejano de Jesús. De cierto, dice el versículo clave, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La historia de Juan se narra en los 4 evangelios. Su venida se anuncia en Isaías 43 y Malaquías 4:5 y se menciona en Hechos 15, 22, 10, 37, 11, 16, 13, 24 y 25, 18 y 25, 19, 3 y 4. Entonces, a la conclusión que llego con ese versículo del 17-11 de Mateo, es que Juan el Bautista tenía el mismo carácter que Elías. Viste que Elías también fue un hombre prácticamente solitario. Él se apartó de todos los profetas. Porque, y bueno, así también quedó solo, pero no quedó solo porque Dios estaba con él. Entonces, los dos tenían el mismo espíritu, vamos a decir, de confrontar, el mismo carácter, un carácter fiel al Señor,
un carácter que odiaban el pecado, así como Dios odiaba el pecado, así ellos también odiaban el pecado. ¿Por qué uno dice, por qué Dios odia el pecado? ¿Por qué nosotros también tenemos que odiar al pecado? El pecado que se practica, ¿por qué nosotros tenemos que odiar? Porque eso le separa de Dios. Al ser humano lo separa de Dios. Entonces por eso Dios aborrece el pecado, porque nos separa de Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, vamos a suponer, hablamos mal nomás, fíjate vos, mirá qué sutil que es este pecado. Hablamos mal de un hermano, lo juzgamos a un hermano. ¿Qué pasa? Se corta la comunión con Dios. Porque Dios dice, nosotros no tenemos que juzgar a ninguno de nuestros hermanos, porque Él es el juez justo. Y es como decirle a Dios, Dios, mirá qué clase de hijo formaste. Entonces, Dios hizo todas las cosas perfectas. Entonces, y nosotros tenemos ahí un pasaje que nos habla tan clarito, ¿no es cierto?, de cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios, con nuestros hermanos en Cristo. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María y Lázaro, ¿qué hace María? Enseguida se sienta a los pies del Señor y está escuchando las enseñanzas de Él. Y Marta estaba afanada y turbada, haciendo muchas cosas. Ella también quería estar a los pies del Señor, pero era muy responsable de que vino el Señor a visitarla. Entonces, ¿qué le dice? Y la hermana no le ayudaba. Ella tenía que cocinar, tenía que limpiar, tenía que hacer, hasta postre tenía que hacer. Y la cuestión de que ella le dice, Señor, no le dijo a María, pero echara gana de miércoles venía acá a ayudarme a hacer las cosas. No le dijo eso a María. Le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Entonces, cuando yo tengo algo, cuando yo quiero juzgar a un hermano, ¿qué tengo que ir? Voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, me parece a mí que fulana o fulano está haciendo mal las cosas, ¿no es cierto? Bueno, decirle al único que puede cambiar a veces la situación. Entonces, ahí Dios obra, actúa, no se corta la relación con Dios. Por eso es que, vamos a decir, nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de Dios, confrontar, muchas veces vamos a tener que confrontarlo también con el pecado, ¿no es cierto?, de la persona, pero es por el bien nomás. Yo recuerdo una chica que era yo le estaba discipulando, una piba. Bueno, ella vivía con su novio, ¿viste? Bueno, cuando recién vino a la iglesia, si bien ella era hija de un pastor, pero estaba tan pobrecita, la mamá ya había muerto cuando ella nació y todas esas cosas. Y bueno, la cuestión de que ellos se tuvieron que ir de la casa, bueno, todo un problema. Después se enamora de un muchacho y vive con el muchacho. Entonces yo le estoy discipulando a ella, con Romano, con el libro de Romano. Entonces le digo, bueno, y un día yo le digo, mira, vos estás en pecado, le digo, fulanita, estás viviendo en pecado, porque vos estás en fornicación. Entonces vos tenés que apartarte de él. Si vos le amás a él, le amás a Dios y le amás a él, tenés que cortar con esa relación así de convivencia, digamos, ¿no es cierto?, de fornicación, porque a Dios no le agrada esas cosas, Dios aborrece esas cosas. Entonces, bueno, pasa el tiempo y le digo, vos te tenés que casar, si vos tanto le amás y él te ama, cásense, le digo. Entonces van a estar bien delante de Dios. Bueno, el muchacho también iba a la iglesia, iba a otra iglesia, ¿no? A otra iglesia. Y bueno, la cuestión de que pasa el tiempo y ella me llama un día por teléfono, no vino más por distintas causas, no vino más porque ella también, qué sé yo, la abuela le echó de la casa, vivía con la abuela, le echó, así que se fue otra vez con el muchacho y me dijo, ella me contó eso, pero ya por teléfono nada más. Me dice, Alicia, te cuento que estoy embarazada. Me dice, vos sos la primera en saber. Y le digo, bueno, vos sabés lo que tenés que hacer, le digo. Entonces, cásense, le digo.
porque si no, no va a ser de bendición esa criatura. Este, y bueno, la cuestión que ella le dijo a su novio y le dijo, sí, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Él fue y habló con su pastor y él los casó. Se casaron por civil, se casaron. Pero, viste que la cuestión de que, te quiero decir de que nosotros como maestras o como discipuladoras, muchas veces le vamos a tener que mostrarle, ¿no es cierto?, en qué es lo que están haciendo mal, porque si no, no podés tener comunión con Dios. Entonces, y ese fue también, vamos a decir, el espíritu, el carácter de Juan el Bautista, que era semejante al carácter de Elías. Le confrontaba con el pecado. No, le decía, no, si vos sabés que Dios igual te quiere, porque Dios ya es el Dios Padre, ya viene a ser como un abuelito que permite todo, con tal de que vos estés siempre con Él. Y no es así. Si nosotros no vivimos bajo vamos a decir, tratando de vivir cada día de acuerdo a la palabra de Dios, si no tratamos de vivir cada día, Dios no puede tener así una relación conmigo, sino que Dios hace un silencio y como es medio que se enoja, ¿viste? Así como la mamá cuando se enoja. Cuando éramos chicos, la mamá se enojaba y era como que permanecía indiferente, pero que en el fondo sabíamos que nuestra mamá nos amaba. Y bueno, así también, yo creo que también Dios es así. Dios nos ama, el amor de Él es inalterable, pero Él tiene que corregirnos. Entonces, a eso se refiere esa parte, Cuchi, esos versículos, que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y el poder que tenía Elías. El espíritu, el carácter que Dios ya había escogido a esas dos personas para ese ministerio.